buenos días, televidentes, amigos de Radio TV Noticias, su amigo y servidor Hugo Ricardo Jacome Basurto, le da la más cordial de las bienvenidas en este día miércoles. El día de hoy también nos acompaña nuestra querida amiga. Sí, muy buenos días, les saluda Laura Franco de Ecuador Informa TV. Bueno, hoy estamos junto aquí con el compañero Jacome porque vamos a tener una entrevista muy especial con el doctor Alfonso Zambrano Pasquel. Sí, efectivamente, el doctor Zambrano Pasquel es una reconocida figura en lo que tiene que ver con la situación de lo judicial, un erudito prácticamente de lo que se llama la criminología, y con él vamos a tratar un tema que nos compete a todos, un tema sustancialmente importante para el desarrollo de este país, si es que queremos seguir viviendo como país y no irnos desvaneciéndonos como sociedad. Se trata de un tema, el Ecuador es un narcoestado, según señala una revista prestigiosa de Economics, es un estado fallido, y en este contexto, qué mejor, Laurita, que el doctor Alfonso Zambrano Pasquel. Así es, que él mismo lo diga, como jurista, como profesional en estos temas, ¿no? Sería la persona indicada que nos diga esto. Doctor, muy buenos días, ¿cómo está usted? ¿Cómo ha pasado? ¿Qué tal? Bienvenido al programa. Muy buenos días a usted, don Hugo, y a Laurita. A ratos encuentro a veces medio distorsionado el tema de algunos de sus micrófonos, pero espero que me escuche con claridad. ¿Me confirma? Sí, efectivamente, doctor, le escuchamos bien claro, muy claro, doctor, bienvenido. Muy buenos días, Hugo. Empecemos con la propuesta que usted y Laurita tienen. Claro, doctor, hay una revista de carácter internacional muy prestigiosa, por cierto, y que ya dice, pues ante la opinión pública mundial, de que el Ecuador sería prácticamente una especie de narcoestado o un estado fallido. Digo esto porque definitivamente la presencia del narcotráfico está en todas las instancias del país, en el deporte, en las universidades, escuelas, colegios, dentro de la misma familia, Fuerzas Armadas, en la clase política, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo mira usted esa apreciación de esta revista internacional, doctor? Bienvenido. Gracias. De manera muy preocupante, y voy a decir algunas razones. Incluso ayer hablaba, después de la publicación y de un comentario pequeño que yo hice, con un jurista colombiano, criminólogo y también amigo mío, el doctor Fernando Tocora. ¿Ya? Y Fernando hizo esta reflexión y me preguntó, hay que mirar hasta dónde el fenómeno del narcotráfico, que ahora ya quieren llamarlo narcopolítica y narcoestado, es realmente un problema estructural en el Ecuador. Mire, yo he escuchado más de un comentario de personas vinculadas a la gestión del gobierno, que un acto desesperado pero entendible. Primero se quejan de que una publicación importante de Economist tiene una revista de la derecha, eso no importa. Claro. Veamos si el contenido es real o cierto. Entonces, en esa línea, incluso hay más de un funcionario que dice, es que es un problema heredado. En este gobierno no es responsable, y yo estoy de acuerdo con esa primera lectura, que además no la desconoce la publicación de Economist. Es una revista de muchísimo prestigio, está vinculada a una importante comunicación, como es la europea y la inglesa, y además de la objetividad del análisis, hay que medir las consecuencias inmediatas y las mediatas en el tema turismo, en el tema inversión, en el tema de la seguridad para un turista o para quien quiere invertir. O sea, el tema es sumamente grave y en esa línea tiene que ser analizado. No es la primera vez que en el Ecuador, en lo particular yo, he hecho más de un comentario, publicaciones a lo largo de siquiera 2 décadas, porque el fenómeno del narcotráfico y el tema que no lo menciona la publicación de Economist con tanta severidad como el tema del ingreso de armas al Ecuador vía contrabando. Porque que el tema de la violencia asociada por las drogas está muy vinculado también con el tema del ingreso ilícito de armas al Ecuador, de manera descontrolada. Mire, algunas puntualizaciones. Primero, el periodista responsable de esa publicación hace una investigación de campo, no es que le contaron la historia. Él se constituye en Ecuador en sectores como Manta, va a la provincia de Santa Elena, hace trabajo de campo en Durán,
en Guayaquil, en algunos sectores del país, y nos va recordando realidades lacerantes. Los niños a partir de los 12 años están siendo reclutados por el crimen organizado y se convierten en los nuevos sicarios porque empiezan por cuidar la droga y les pagan. Luego se convierten en traficantes o microtraficantes y entre comillas ganan y luego se convierten en sicarios. O sea, es una escalada de violencia y de terror real y cierta. Entonces, y yo coincido con que es un problema estructural. A la pregunta del jurista colombiano Tocora, yo me pongo a pensar y digo, más allá que en su momento pudiese haber algún acto de abuso de poder de la Fiscalía General del Estado, pero hay que con objetividad reconocer el mérito de un caso para aquellos que sí tienen que ver como metástasis. Entonces, si este es un problema estructural, ¿qué está revelando una condena reciente? Primero le está dando la razón a la revista The Economist y a la investigación de campo que hizo el periodista, porque y ha penetrado el crimen organizado relacionado con las drogas a estamentos de la justicia, no a todos los jueces, pero algunos jueces sí, y jueces en el nivel tan alto que incluso luego están en el Consejo de la Judicatura. Y luego la vinculación, no de todos, de algunos fiscales que incurrieron en actos de corrupción y la intervención en Ecuador de malos abogados que desnaturalizaron la formación como abogado. Un abogado puede defender al que quiera defender, pero de manera holística o de manera honesta y con sus conocimientos. Pero si ese abogado tiene como herramienta de trabajo la corrupción, el acto de la coima, que eso ha quedado demostrado en el caso Metástasis, a mí no me quepa duda alguna. Más allá del beneficio desmedido que le hayan concedido en su momento a la señora Mayra Salazar o Oliver o Eli Angulo, etcétera, que ellos han sido figuras principales en el acto de la delincuencia organizada y terminan premiados, como alguna vez ya pasó en el caso Odebrecht en Ecuador cuando se premió a Concienciado Santos. Son los males de la justicia, pero yo trato de destacar que allí se está dando la razón a la publicación The Economist. Entonces, es un problema estructural. Y cuando se menciona, ¿qué dice The Economist? Entre otros temas, Ecuador era uno de los países con mayor crecimiento y pacificidad o tranquilidad de toda la América Latina. Y hoy una ciudad como Durán se convierte en la capital mundial del sicariato, o sea, ya no es Colombia, no es Medellín. Estamos en ese nivel y no es un problema de este gobierno, es un problema estructural. Yo coincido con lo que conversaba ayer con Fernando Tocora. Es un problema estructural porque ha rebasado incluso la capacidad de reacción, hay que admitirlo, de este gobierno. Pero ¿quién es responsable? El Estado ecuatoriano, lo cual significa todos los gobiernos, porque, y además pongamos las cosas en claro. Por ahí aparece alguien con criterio trasnochado diciendo que el disparadero del aumento de la criminalidad viene a raíz de que sale la base de Manta, la base militar norteamericana. A ver, no era una base militar, era un FOL, un sitio de avanzada por el avistamiento marítimo y aéreo de las drogas, es verdad. Si sirvió o no, yo pienso que sí. Pero por eso se disparó el tema del incremento del nivel de exportación de droga. No. ¿Por qué? Porque es un problema creciente que el Estado debió enfrentarlo. Si fuese la solución las bases militares extranjeras, ya Colombia habría solucionado el problema. Colombia tiene 7 bases militares extranjeras norteamericanas, que se cree que es el gran milagro. ¿Y qué pasa? Que Colombia, lo cierto sí es lo que dice Economy, que Ecuador está en un triángulo de fuego entre Perú, que el año pasado llegó a incrementar el 100% de la producción cocalera, y Colombia el 25%, y Colombia sigue siendo el principal productor de cocaína del mundo, hoy en día con 7 bases extranjeras norteamericanas. O sea, la solución, cuidado, nos echan el cuento por un tema de populismo político, con una base, que además no sabemos cuándo se vuelva a instalar, porque no es necesario. ¿Y en razón de qué? Porque el presidente Lazo dejó firmado 3 convenios de asistencia, de cooperación
con el gobierno de Estados Unidos, que lo vemos como capaz de hacer gran milagro. Y ojo, y los alijos que se hacen de avistamientos en alta mar son gracias al trabajo de las unidades norteamericanas que están aquí, los dos aviones Orión, que le dan ayuda a la policía. Pero si el Estado tiene que armar una estructura, y por eso yo hablo responsabilidad del Estado ecuatoriano, no de este gobierno. ¿Y por qué responsabilidad? Porque la política criminal, y lo hemos dicho más de una vez, incluso con ustedes, es parte de la política del Estado que debe implementarse ¿para qué? Para combatir la delincuencia organizada o enfrentarla de mejor manera. Miren, en Durán incursionan un día el ejército con la policía, salen, se van. Ellos tienen que permanecer allí. Lo mismo pasa en Manta, pasa en Quevedo, pasa en Santa Elena. O sea, no existe un plan de política criminal. Entonces, mire, lo que dice The Economist Una inquietud. tiene toda la razón. Y la preocupación debiera ser, nos está calificando como narcoestado, y el narcoestado es cuando ya los narcos manejan realmente el gobierno. No. El narcoestado, ¿por qué? Por la cantidad no solo de droga, de dinero que ingresa, porque este tema sí tiene que ver lavado de activos. Droga, dinero. Se estima, no se quiere ni hablar, 5.000, 7.000 millones de dólares por año. ¿Y cuánto se puede incautar o decomisar? ¿Cuánto? 50 o 70 millones. Esa es la realidad. Porque ese dinero, es verdad que Ecuador, por ser un país dolarizado, también es atractivo. Las salidas al mar que tiene, la isla Galápagos, que debe ser un santuario de la humanidad por la cuestión ecológica y ambiental, se está convirtiendo en un santuario de la droga y de las armas. Entonces, por allí sale cocaína y ingresan armas de alto calibre con las que matan a fiscales, con las que asesinaron a Villavicencio, etcétera. Esa es la realidad del Ecuador, sumido Sí, doctor, perdón. en este terror. Doctor, muy buenos días. Le saluda Laura Franco, su amiga de Ecuador Informa TV. ¿Usted cree que se deberían endurecer las penas y crear políticas de desarrollo? Es que es la única respuesta razonable. Naciones Unidas cada 5 años nos dice que para atender el fenómeno de la criminalidad hay que atender situaciones de salud, de educación, de vivienda, de trabajo. Sí, son, yo diría, las 4 patas de esa mesa para el progreso que no se cumplen. Pero nosotros le agregamos ahora un problema muy grave, que es el tema de la corrupción y el tema de la impunidad. Para mí sí, es un problema estructural en el Ecuador, donde se requiere depurar. El tema hay que ser absolutamente objetivo. El tema de la fiscalía, yo diría que es el menor segmento que ha permeado la corrupción. Debe haber fiscales corruptos, pero sí recuerdo fiscales asesinados como Edgar Escobar, Zambrano, ahí en la zona de la Merced en Guayaquil, y luego a un fiscal que hacía su trabajo, el fiscal Suárez, y han asesinado a una fiscal en Manabí, y el mensaje de la delincuencia organizada se mantiene vigente. Asesinaron a la directora, que era encargada, ¿qué importa si era encargado o no de la cárcel de Guayaquil? Y matan a la jefe de guía que tiene que irse en un bus de tránsito urbano. Es decir, recuerden, y esto debe ser investigado, que no pase así nomás. Se importaron vehículos para la seguridad de los directores de las cárceles. ¿Dónde están esos carros? ¿A quién le prestan servicio? No es posible que una directora de la cárcel tenga que andar en un taxi cuando hay carros importados para eso. Todo eso tiene que ver también con la seguridad del servidor penitenciario, porque si el Estado no atiende, por eso hablo de una política criminal, ¿para qué? Para tener un mejor frente ante la delincuencia organizada que sigue en crecimiento. Y usted dijo algo bien, Laurita, atender es un problema estructural, sí. Y el tejido social depauperado y pobre es el ejército de reserva de la delincuencia organizada y violenta. Claro, si el tejido social no se atiende, es poco. Voy a situar un ejemplo. Medellín, porque alguien dice, bueno, ¿a dónde ocurre el milagro? Medellín. En la época de Pablo Escobar, en la década de los 80, Medellín llegó a tener una tasa de 350 muertes violentas por 100.000 habitantes. La ciudad más peligrosa del mundo, como hoy es lamentablemente Durán. Medellín hoy tiene una tasa de 14 muertes violentas por 100.000 habitantes
versus Colombia en general, que tiene 22. Brasil tiene 20 tasas de muerte violenta, México 22, 24. Ecuador llegó en el año 2000, del año 2022 estaba en 24 muertes violentas por 100.000. El año 2023 llegó a 47 muertes violentas por 100.000 habitantes. Y hoy se dice que bajaría alrededor del 17%. Si eso es así, de todas maneras es una cifra alta, pero 28 muertes violentas por 100.000 habitantes o 30, no es que debemos aplaudirnos, pero significaría que por lo menos, no ha aumentado, porque la tasa de crecimiento tiende a ser sostenida. Y si no se rebasó esa tasa de los 47 muertes violentas del año 2023, en principio por ahí hay algo positivo. Pero este año estamos cerrando con el año récord en decomiso de cocaína. Son más de 200, son alrededor de 290, 95 toneladas de cocaína en el año, que significa entre el 15%, el 20%, para ser generoso, de la droga que se fue por Ecuador. Eso significa que por Ecuador han transitado 2.000 toneladas de cocaína, de las cuales 300 se quedan aquí y el resto se va a Estados Unidos con el valor de 20 millones de dólares cada tonelada y en Europa 60 millones de dólares. Por eso también hay la preocupación de la comunidad europea. Incluso aquí ha habido expertos europeos porque la cocaína que llega a Europa, el 80% viene de Ecuador. Es que no podemos desconocer la realidad. Por eso la Comunidad Europea ofreció lanchas misileras livianas. ¿Para qué? Dicen que la Marina no tiene posibilidades. Bueno, la Comunidad Europea ha dicho, no le doy dinero, le doy apoyo logístico con lanchas misileras rápidas para que la Marina de Guerra de Ecuador pueda actuar. Entonces, y hoy no se necesita tener la tecnología, que anden los pilotos con cazabombardeos, no, se utilizan drones. Falta política criminal. Sin duda que sí, y ese es el reclamo. Y tiene toda razón el análisis que hace The Economist con respecto a la seguridad, o más bien la inseguridad que en este momento permea Ecuador. Hace pocos meses atrás se nos aplicó el 3% de incremento al IVA, llegamos al 15%. Se señalaba inicialmente de que el plan Fénix, con la participación directa ya de nuestras Fuerzas Armadas, en conjunto con la Policía Nacional, se le iba prácticamente a plantar cara, digamos, al narcotráfico, al terrorismo, a todas las bandas criminales, etcétera. Pero observamos también, doctor, de que más allá de lo que piensen aquel periodista de esa prestigiosa revista, es que la gente tiene la percepción de que este fenómeno del narcotráfico prácticamente ha rebasado todas las expectativas, porque observamos que por todos lados, en el deporte, en la política, en la justicia, en las Fuerzas Armadas, en la policía, en los hogares, o sea, la gente tiene la percepción como que no estamos dando los resultados, porque usted mismo está haciendo las comparaciones, ¿no?, de manera estadística, y que definitivamente esto nos está llevando como que de capa caída, y como bien señaló usted también, eso afecta muy negativamente en lo que tiene que ver con la inversión extranjera, la inversión de nuestras propias gentes, incluso la llegada de remesas, cuando a su vez estos son vacunados a diario, y de una hora a poco nomás a un empresario estaban pidiendo $1 millón. Imagínense, o sea, ¿qué criterio tiene sobre eso? A ver, en el tema de las inversiones o ayudas, yo no sé hoy cómo le vaya a ir a Ecuador en el tema de la ayuda que proporcionaba Estados Unidos, porque el presidente Donald Trump, que con mérito está en la presidencia de Estados Unidos, no quepa duda alguna, él ha dicho que primero tiene que preocuparse por su propio país, y cualquier ayuda, cualquiera que fuese las razones o las causas, tendría que ser examinado. Por eso ha dicho, ni un centavo para seguir alimentando la guerra. Eso fue un compromiso del presidente Biden, que dio alrededor de $20.000 millones, y dice, no va más. En este tema de la ayuda, incluso a un país como Ecuador, existe un convenio de cooperación. Veamos qué pasa con la administración del presidente Trump. Pero el hecho cierto es que Ecuador no puede seguir viviendo de la limosna cuando es un país que tiene potencial
turístico, económico, es un país rico en temas mineros, petroleros, en agricultura. El banano, se dice que es uno de los mejores, de las mejores frutas del mundo, la que produce Ecuador. Pero, ¿qué pasa con el riesgo de la contaminación? Entonces, no hay control en puertos. Alguna vez dijo el presidente Lazo que se iba a escanear toda la carga. Que yo sepa, no se está escaneando toda la carga. Entonces, los puertos grandes como Guayaquil se convierten en las puertas giratorias para la salida de la cocaína, debidamente planificado, y para el ingreso de las armas, incluso por partes en vehículos, etcétera. El tema es, sí, es complejo, pero hay la decisión política del gobierno. Asumamos que lo hubiese, pero hasta hoy sigue siendo en algunos segmentos total y absolutamente equivocada. A ver, el puerto de Posora, muy moderno. Hasta donde yo conozco se escanea toda la carga. ¿En dónde? Se escanea la carga en tierra. Pero ¿qué pasa? Se contaminan en alta mar, pues, los contenedores. Para eso sí es importante, por ejemplo, la propuesta de la Comunidad Europea, que haya lanchas misileras que hagan. Y la mayor cantidad, por no decir la totalidad de los hallazgos de cocaína, que son impresionantes en este año, son gracias al apoyo logístico de estas unidades norteamericanas. Entonces, también es un cuento que con una base norteamericana, que yo no creo que Estados Unidos tenga ningún interés en instalar una base militar aquí en Ecuador, ya veremos, además no es un tema de pocos días, puede ser de años. Y lo otro, frente al fracaso en esta política criminal, a la no atención al tejido social, yo estoy apreciando la barbarie de algunos legisladores que dicen, hay que bajar la edad de los menores para que puedan ir a la cárcel a 12 años. Este es un país de la barbarie. Es un acto de ignorancia supina, de torpeza que juega con la credibilidad ciudadana. Hay que decirles que no. Y sin ninguna vergüenza dice, no, es que vamos a combatir la corrupción porque se alimentan de los jóvenes y entonces a partir de los 12 años van a ser juzgados como adultos. No tiene que haber más tolerancia. Torpes e ignorantes absolutos. Y eso debe ser rechazado. No le puede cargar a niños que viven en extrema pobreza, que lamentablemente se convierten incluso en sicarios, enviándolos a la cárcel, se van a perfeccionar. Y hoy mire, lo que Economist no destaca mucho, la cantidad de muertes violentas en las cárceles ecuatorianas. Del 2021 a 2023, 500 muertos. Y ya hubo una masacre carcelaria de entre 17 personas, 30 heridos, de apenas hace 2 semanas. ¿Por qué? Y afuera hay 1.000 efectivos policiales y están construyéndole campamentos móviles. Todo eso está bien, pero la estructura criminal carcelaria sigue estilando el manejo interno de lo que se llama el autogobierno de la cárcel. De allí se planifican sicariatos, se planifican robo de vehículos, extorsiones, secuestro de personas, tráfico de drogas, tráfico de armas. La delincuencia organizada sigue viviendo y autogobernándose dentro de las cárceles. ¿La culpa es del SNAI? No, porque el SNAI ni tiene elementos suficientes y los guías andan con un tolete o no sé, con un dispositivo de gas frente a un fusil, un AK-47, un arma de asalto. O sea, es desproporcionado y eso es parte, sí, parte de un plan de política criminal. Y ahí sí le digo, con letras mayúsculas, que este gobierno tampoco lo tiene. Entonces, el tema es complejo, pero hay que empezar. Medellín, ¿cómo logra bajar esa tasa? No es una tarea de un día, 20 años. El Plan Colombia, Estados Unidos invirtió 20.000 millones de dólares, sí, pero sigue habiendo la mayor producción cocainera del mundo también. Y Colombia, ¿cuánto invirtió? Alrededor de 80.000 millones de dólares en 20 años. Eso cuesta reconstruir el tejido social. Y Colombia puede seguir siendo el primer productor de cocaína del mundo, pero el nivel de violencia en Colombia ha bajado muy notoriamente. Ya no hay los grandes carteles. Puede haber carteles hormigas. ¿Por qué? Porque precisamente el narcotráfico desarrolla estrategias estructurales. Se dice que en México no haya tanta violencia, la hay sí, pero se dice que alrededor del 25% de la población mexicana, ¿ya?, que es gigante, vive de alguna manera de negocios relacionados con el narcotráfico o con el lavado de activos. Por eso, la tarea no es sencilla, pero no nos echen el cuento que bajando la edad para enviar a los niños a la cárcel,
o que aumentando las penas, que es la otra torpeza. Eso no sirve. La delincuencia organizada sigue manejando la estructura social desde la cárcel. Entonces, sí es tarea del gobierno y de cualquiera que sea el gobernante inmediato o este continúa, emprender en un plan real de política criminal. La ayuda es buena, claro que es buena. Miren, en el Ecuador, y vuelvo a decir, hay personas como el coronel Pazmiño. A alguien no le gusta porque es de la derecha, que alguien dice, sirvió para la CIA, a mí no me importa para quién sirvió. Es una persona que sabe seguridad. Él le habla 180 santuarios de la delincuencia y él los tiene geográficamente ya visibilizados. Un jurista y académico como Jorge Vicente Paladines, que es de la izquierda, no importa si es de la ultraizquierda. Es un académico que hace su doctorado en Alemania, que es ecuatoriano, profesor de la Central de Quito y que sabe de política criminal. Por favor, llamen al que más sabe en áreas como esta. Amables oyentes y televidentes, estamos haciendo una conversación muy interesante, una entrevista con el doctor Zambrano Pasquel en vivo y en directo para Radio TV Noticias y Ecuador Informa TV. Mi queridísimo doctor, ya para finalizar, un mensaje para toda la ciudadanía, al Ecuador entero, ¿no? Con esta problemática que en verdad nos molesta a todos aquí, los ecuatorianos, es bastante preocupante, doctor. Mire, gracias. Siempre hay que ser, como yo digo, crítico, constructivo. Y en esa línea, como ecuatoriano que ama este país, amo a mi familia, mis hijos, mis nietos, aunque no están por ahora mis nietos acá. Pero ¿qué deseo para el país? Lo mejor de lo mejor y de lo mejor. Debemos ser ecuatorianos críticos, constructivos. Esperemos que haya mejores días para el país frente a la inseguridad. Que decrezca, si se baja el nivel de las muertes violentas, está bien, pero hay que continuar. Y reitero, tiene que trabajarse en ¿qué? En la reconstrucción del tejido social olvidado. Si esa es la respuesta, el país tendrá mejores días y ojalá que algún momento The Economist diga que Ecuador sí ha mejorado en el control de la criminalidad. Doctor, muchísimas gracias. A usted, mi queridísimo doctor, siempre es muy ilustrativo establecer diálogos con usted sobre estos temas que tienen profunda preocupación para toda la ciudadanía. Un abrazo, doctor, y espero tenerlo nuevamente en una entrevista en vivo y en directo en su oficina, como siempre lo hemos hecho. Gracias. Doctor, sí, de mi parte también, su amiga Laura Franco de Ecuador Informa TV, agradecemos por la atención prestada, ¿no? De que esta entrevista muy interesante, era muy importante conversar con usted. Ojalá que en algún momento podríamos hacerlo de vivo y en directo, como siempre lo hacemos en su oficina. Así es. 11 horas con 2 minutos, 11 horas con 2 minutos. Muchísimas gracias, estimado doctor. Nuevamente. Que pase bien, doctor. Bien. Muchísimas gracias. Ya. 11 horas con 2 minutos. Volvemos en breves instantes con más información. Bien, ¿no? Sí, correcto.